Van a quedar dos grabaciones en el fondo. Escucha que fome. Compartir pantalla. Ya, ahí como me oyen, ¿bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y se ve la pantalla que estoy compartiendo, chicas? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, echémosle para adelante. Si pasa algo de nuevo, me lo advierta. Y ahí vemos, si no, siempre el suicidio es una alternativa, es la última, pero es una alternativa. Ya. Entonces, fíjense, las recomendaciones de yodo ahora, ¿verdad? Para las personas en situaciones de fisiología normal. Son de 110 microgramos, ¿verdad? Más o menos en hombres y mujeres, en las primeras etapas de vida, y luego a medida que vamos aumentando, fíjate, mira, pasamos por un declive, 90 microgramos, y luego cuando ya somos adultos, 150 microgramos. Es interesante saber que cuando hay lactancia y cuando hay embarazo, la concentración de yodo debe ser un poquito más alta, 220 microgramos, y en lactancia 290 microgramos. ¿Y por qué razón? Porque el yodo es necesario, ¿verdad?, para la maduración propia del tejido tiroideo y para que el tejido tiroideo pueda producir T3 y T4 de forma adecuada, ¿verdad? Y pueda inducir, sin duda, la maduración del resto de los tejidos del cuerpo. Ahora fíjense, hablemos del estrés, del otro esquema. Ahora nos pasamos a otro eje, que es el eje del estrés. Pucha, voy a instalar mi cámara nomás. Vamos, puede correr el riesgo, no sé cómo hacerlo desde aquí. Ay, parece que la embarré. Estoy haciendo muchas tonteras. Iniciar video y softcam, ¿no? Un segundo. No, esa webcam. Ya veamos. ¿Y me siguen escuchando bien, sí? Sí. Ya, voy a quedarme ahí con el video porque como soy profesor necesito hacer gestos y explicar cosas. Entonces, fíjense, el estrés es una respuesta autónoma. El estrés es una respuesta necesaria, estudiantes. Es una respuesta innata que desarrolla el sistema nervioso, ¿ya?, sobre el sistema endocrino, para que el sistema endocrino produzca hormonas. Por lo tanto, estudiantes de terapia ocupacional, ustedes no vayan a cometer nunca el error de decir que el estrés es malo. No existe este concepto, ¿ya? El estrés es una respuesta necesaria que nos permite estar vivos. Si no nos estresáramos, las cosas serían muy difíciles para nosotros. Ok. Luego, hablemos un poco de la neuroanatomía del eje, que ustedes ya la conocen, pero revisemos algunos aspectos importantes. Esta es una imagen del Atlas de Yokochi, ¿verdad? Este es un corte sagital medial, perfecto. Estos cortes se hacen con sistemas muy especiales, con tejidos fríos. Entonces ustedes observan aquí, ¿verdad?, particularmente la silla turca. Ahí está, eso es la lámina celar de la silla turca, ¿verdad? Este es el hueso efenoide, o sea, el seno efenoidal, ¿verdad? Y entonces aquí vemos el hipotálamo y aquí la neurohipófisis y ahí la adenopófisis. Esta porción anterior que alcanza a verse aquí es el quiasma óptico, que está justo cortadito en la mitad. Está preciosa esta imagen. Entonces, fíjense, el sistema nervioso central, el cerebro,
el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, están actuando sobre el hipotálamo a través de los núcleos paraventriculares, que son los núcleos que regulan la producción de una hormona llamada corticotropin releasing hormone, o sea, hormona liberadora de corticotropina. Y esta hormona liberadora de corticotropina actúa sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis fabrique una hormona llamada adrenocorticotropa, que es un péptido. Y este péptido, ¿verdad?, viaja por la sangre y va a actuar sobre una glándula que es la glándula adrenal. Ya está, eso se lo voy a mostrar enseguida. Entonces, ¿verdad?, estos núcleos paraventriculares van a salir hacia adelante y van a llegar aquí para que desde aquí salga la CRH hasta la adenohipófisis para que se produzca la ACTH. Entonces, el eje es así. El hipotálamo produce la CRH. La CRH hace que la adenohipófisis produzca la ACTH. La ACTH actúa sobre las glándulas adrenales para que produzcan cortisol. Y el cortisol actúa sobre todo el organismo. ¿Qué son las glándulas adrenales, chicos? Las glándulas adrenales son unas glándulas en forma de sombrerito que están ubicadas arriba de los riñones. Entonces, por esa razón, los anatomistas también les llaman glándulas suprarrenales. ¿Ya? Estas glándulas adrenales, aquí vemos la foto del atlas de Yokochi, si ustedes se fijan, cuando uno las ve en el cadáver, siempre en el tejido cadavérico se ven mucho mejor, pero cuando se ven en un cadáver en fresco, parece grasa sanguinolienta. Si tú no eres experto, no conoces, no identificas de anatomía, no te das cuenta que son las glándulas suprarrenales o adrenales. Los gringos le llaman adrenal gland, ¿verdad? Porque así se utiliza la nomenclatura anatómica en inglés. No se dice suprarrenal gland, ¿ya? Pero nosotros, de habla hispana, normalmente les decimos glándulas suprarrenales, ¿ya? Pero cuando quieran buscar los papers, tienen que buscar por adrenal. Entonces, ¿cómo son por dentro estas? Tienen una cápsula, una corteza y una médula. Entonces, ahí está la cápsula, ahí está la corteza y ahí está la médula. Entonces, esto es bien interesante, chicos, porque la cápsula rodea a la glándula adrenal y si ustedes se fijan, la glándula adrenal también, junto con los riñones, son un tejido retroperitoneal. O sea que por encima de ellos está el peritoneo. Entonces, esta glándula adrenal, en las regiones de la corteza, hasta aquí, ¿ya?, producen las siguientes hormonas. Aldosterona, una hormona que regula la concentración de sodio, dehidroepiandrosterona, DHEA, que regula, o sea, que es una prohormona en el fondo, que se transforma en otras hormonas. Por ejemplo, si a un gato tú le quitas los testículos, lo castras, ¿ya?, de alguna forma la dehidroepiandrosterona sirve como una prohormona para mantener ciertas acciones similares a testosterona. Pero por supuesto el animal es infértil. Y disminuye su masa muscular y hay cambios corporales clásicos en un gato castrado. Luego, además de aldosterona y de dehidroepiandrosterona, se produce ahora las hormonas del estrés. Y estas hormonas del estrés, estudiantes, son fundamentalmente dos. La más importante, el cortisol. ¿Ya? Un 96 y pico % es cortisol. Y el resto, una molécula llamada corticosterona. En las ratas, fíjense, en las Sprague-Doli, por ejemplo, una variedad de la rata Ratus norvegicus, que es la rata grandota, esta la rata noruega, es al revés. La rata noruega produce un 90 y pico % de corticosterona y un tantito de cortisol. Es inverso a nosotros, curioso. Bueno,
Ambas hormonas, cortisol y corticosterona, entonces, son las hormonas del estrés en la especie humana. Voy a la siguiente. Aquí, fíjense, tenemos los niveles de cortisol. Los ritmos circadianos de cortisol ¿qué significa circadiano, Scarlett? ¿Estás ahí, ¿Cómo? Scarlett, o dejaste prendido el computador y fuiste a dormir? ¿Qué significa ¿Cómo era? circadiano? Circadiano. Em, Son como cambios, ¿o no? Cambios físicos y mentales. Ya. ¿Y por qué circadianos? ¿Qué significa la palabra circadiano? Piera, ¿tú lo sabes? No, profe. ¿No? Camila, ¿lo sabes tú? Camila Saavedra. Creo que tiene que ver como con relación al ambiente, ¿no? Son todas unas chamullentas. Sí. Circum, circadiano, circum significa, han visto los circos, ¿verdad? Circum significa alrededor. Y diano significa día, alrededor de un día. Los ciclos circadianos son los cambios que ocurren alrededor de un día en una persona, o en un pajarito, o en cualquier animalito. Circadiano, ¿ya? Entonces los ciclos circadianos o los ritmos circadianos son los cambios de algo durante un día, ¿ya? ¿Vieron que son chamullentas ustedes? Ya. Bien. Entonces, el cortisol, que es la hormona principal en el estrés en nosotros, tiene un ciclo circadiano de la siguiente forma. Cuando ya va siendo de noche, son las 10 de la noche, las 11 de la noche, tenemos sueño, nos sentimos cansados, el cortisol está bajito. ¿Ya? Está bajito, bajito. Cuando nos quedamos dormidos, ponte tú que nos quedamos dormidos aquí a las 10 de la noche. ¿Ya? Incluso deberíamos habernos quedado dormidos como a las 12, pero más o menos para no dormir tanto, digamos, deberíamos dormir máximo 8 horas. Entonces, nos quedamos dormidos y a medida que va pasando las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, el cortisol comienza a subir, a subir. Y sube a montones. A las 8 de la mañana, chicas y chicos, el cortisol está en los niveles más altos, en el nivel llamado acrofase. Acrofase significa la puntita, el pic. Hoy día está de moda la palabra peak, pic, el pic de la curva, el nivel más alto. Y después, este cortisol empieza a descender más o menos a las 12 del día y después a las 5 de la tarde, hay 2 pics, ¿ya? Cortito, pero en general son insignificantes. Y luego sigue bajando, bajando, hasta que llegamos de nuevo a las 22 y así todos los días. Si es que dormimos en ciclos circadianos normales. Entonces el cortisol, como ustedes ven, cicla. ¿Ya? Perfecto. Si tú bebes alcohol, por ejemplo, o consumes, no sé, tusi o cocaína o qué sé yo, cualquier porquería, los ciclos circadianos se ven alterados. ¿Ya? Los ciclos circadianos de cortisol. Perfecto. Entonces es interesante eso. Y ahora, ¿por qué hay 3 curvas aquí? Porque esta curva que está en negro es como la curva promedio, pero estos son valores normales en personas. Algunas personas tienen pic más alto y otras personas pic más bajo. Es interesante que ustedes sepan que las personas que tienen depresión mayor, por ejemplo, ¿ya? Que antiguamente se llamaba depresión endógena, tienen siempre una curva por sobre esta, con sus niveles de cortisol. ¿Ya? Es muy interesante eso. Luego, regulación del cortisol en niveles
En condiciones normales, fíjense que en condiciones normales el cortisol se regula de la siguiente forma. Los ciclos circadianos, ¿verdad?, del día y de la noche, le dicen al núcleo supraquiasmático, perdón, al núcleo paraventricular, que libere CRH. Entonces, a nivel del sistema portepático, la CRH llega a la adenopófisis, la adenopófisis libera ACTH, llega a la glándula adrenal, produce cortisol. Y el cortisol hace un feedback corto, aquí, el adeno, y un feedback largo a nivel del hipotálamo. Pero resulta que el sistema nervioso central también puede producir cortisol. Por ejemplo, imagínate tú, voy a contarles la siguiente historia. Tú conoces a una persona que fue al médico porque tenía un dolor curioso, ¿ya? Un dolor curioso en la espalda, no sé, una sensación extraña en respirar. Le hacen una RX, el médico le pide una segunda opinión, una resonancia, y el médico le dice, mire, Juanita Pérez, le tengo una noticia buena y otra mala. Dígame, doctor, la noticia, ¿cuál primero, la mala o la buena? Dígame la mala primero, doctor. Tiene un tejido probablemente malignizante en el pulmón. ¿Y cuál es la buena? Que tiene un 80% de mejorarse con una quimioterapia y una radioterapia. Ya está. No sé si era tan buena, pero de todas formas. Imaginemos que esa es la historia. Ya. Y la Juanita Pérez se va para la casa y en la noche se queda ahí dando vueltas. Y al otro día, tiene control en 3 semanas más, le dieron mientras tanto un fármaco basal para hacerle un segundo estudio. La Juanita Pérez fue fumadora cuando juventud, después dejó de fumar, pero... Entonces ella tiene un estresor a nivel del sistema nervioso central. Y este estresor está provocando que los núcleos paraventriculares estén siempre encendidos, produciendo trenes de disparos de CRH, que actúan a través del sistema de porte hepático, produciendo ACTH y aumentando la cantidad de cortisol. Entonces la Juanita Pérez, día y noche le está dando vuelta a la máquina y por lo tanto está produciendo más cortisol del normal. Es muy probable que Juanita Pérez haga una depresión. Y eso empeore todas las cosas. Una segunda forma de estresarse, una segunda forma de responder al cortisol, que es algo que no se sabe hace tan poco, ¿eh? Bueno, para ustedes es hace harto ya, pero para mí no es hace tanto. El año 2006, por ahí 2008, se supo que había una segunda molécula que afectaba la liberación de cortisol, que era la arginina vasopresina, ABP. ¿Y qué es la arginina vasopresina? La arginina vasopresina o ABP es la hormona que estimula la producción de CRH también, pero que regula, por otra parte, la arginina vasopresina, la producción de orina. Entonces, la arginina vasopresina en realidad es una hormona que tiene que ir a la neurohipófisis. Pero cuando pasa por aquí, por el sistema porte hepático, parte del ABP se va hacia la adenohipófisis y estimula la liberación de ACTH y por lo tanto el aumento de cortisol. Entonces, si tú bebes poca agua, por ejemplo, te estresas. Y ese estrés genera un aumento de cortisol. Mira qué interesante. Entonces, ahora quiero dejar en claro algo, estudiantes de terapia, algo bien importante. Fíjense que hay 2 tipos de estrés. Hay un estrés breve, rápido, una respuesta de estrés breve y una respuesta de estrés lento. Me explico. Resulta que la respuesta de estrés leve o rápida, tú tienes un estresor. Por ejemplo, vas por la calle y hay un perro bravo que te está ladrando y te asusta. Entonces, de inmediato, el sistema nervioso simpático envía una señal nerviosa, por comunicación nerviosa, por neuronas, hasta la médula adrenal, y la médula adrenal fabrica catecolaminas, epinefrina y norepinefrina. ¿Ya?
lo que llaman también adrenalina y noradrenalina. A mí me gusta usar las palabras epinefrina y norepinefrina, son más universales. Entonces libera epinefrina y norepinefrina, y esa epinefrina y norepinefrina en cuestión de segundos te prepara para la acción. ¿Y cuál es la acción? No sé, salir arrancando, no sé, hacer kung fu, no sé qué macana, pero algo. Acuérdense ustedes de esto. Fight, fly, and freezing. Fight, fly, salir arrancando, o freezing, quedarse tieso de miedo, lo sabemos. Pero cualquiera de esas es una respuesta así, a brevísimo plazo, en cuestión de segundos del estrés. Vas cruzando la calle y pasa un tarado, mientras estás cruzando la calle y te toca la bocina encima. Digo un tarado porque solo un tarado puede tocarte la bocina encima. Lo que haría una persona razonable sería detener la velocidad y esperar que pasaras. No tocar la bocina, porque las ciudades están hechas para las personas, no para los vehículos. Pero siempre hay gente así con discapacidad cognitiva en el planeta. Entonces, cuando te toca la bocina encima, si el tipo fuera consciente, sabría. Si el tipo no fuera un ignorante, sabría que si esa persona es una persona mayor, podría provocarle la muerte por un infarto. ¿Y por qué razón? Porque la vía simpática va a liberar en la médula adrenal una cantidad importante de norepinefrina, que va a actuar sobre su corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca y aumentando la presión arterial. Y podría provocar un accidente vascular que podría ser cardíaco, en cuyo caso sería un infarto, o un infarto, ¿verdad?, cerebral. Podría provocarle la muerte o podría provocarle una hemiplegia o una paraplegia deportiva por el solo hecho de que el estúpido tocó la bocina encima. Miren qué importante el análisis que se hace. Por otra parte, por ejemplo, cuando tiembla, imagínense que están ahora en su casa y en este minuto comienza un sismo grado 8.7. Bueno, en cualquier parte del mundo sería un terremoto, pero en Chile es un sismo. Entonces quedamos muy asustados y luego sigue temblando durante el resto del día y la noche y el otro día va a quedar temblando varios días. Menos, las réplicas. Entonces nosotros vamos a producir ahora no solamente una respuesta simpática, que por supuesto la produjimos, sino que vamos a producir una respuesta ahora más lenta, una respuesta endocrina. Y el hipotálamo va a producir una respuesta sobre la adenohipófisis de CRH y de ADP. Y esta CRH va a actuar, ¿verdad?, sobre la adenohipófisis para producir ACTH, que va a actuar ahora sobre la corteza de la glándula adrenal. Y la corteza de la glándula adrenal no va a producir catecolaminas, va a producir glucocorticoides. Y estos glucocorticoides, desde los 2 minutos en adelante hasta los siguientes 10 días, incluso más, va a seguir actuando dependiendo de los niveles de estrés. Por ejemplo, les voy a contar la segunda historia. Depresión por duelo, por fallecimiento de un ser querido. Tienes la desgracia de que muere tu madre, o tu padre, o un ser que tú amas, tu novio o tu novia. En un atropello, por ejemplo, por el mismo imbécil ese que tocaba la bocina a las personas. Entonces, tú sientes dolor. Ese dolor, ¿verdad?, se proyecta desde el punto de vista neurobiológico como una producción continua de cortisol. Entonces, cada vez que lloras, que estás muy amargado, están ahí los niveles altos de cortisol. Ese cortisol va a ir modificando tu cerebro, porque no se va a detener la regulación de cortisol. Entonces, por el dolor que sientes, por el estresor psicológico. Entonces, este dolor va a ir provocando una depresión, que en el DSM-4 se denominaba depresión reactiva, pero que hoy día el DSM-5 lo sacó el concepto de duelo como enfermedad y lo considera un aspecto normal de los sujetos. Lo sacó como concepto fisiopatológico. Pero a mí me gusta la idea del DSM-4 porque considero que efectivamente existe la depresión reactiva como entidad psicofisiológica. Ok. Siempre recuerden, chicos, que yo voy dejando referencias de las figuras y para que ustedes puedan estudiar para las pruebas, ¿no? Porque me imagino que ustedes no son de esos estudiantes
que se leen las diapositivas para las pruebas, me imagino que estudian de verdad. Luego, dentro de los estresores clásicos que tenemos, ¿verdad? Frío, hambre, calor, actividad física intensa. Cuando los sujetos son así, medios musculines, y hacen actividad física los 7 días de la semana, en realidad están provocándose un estrés inadecuado. ¿Ya está? La actividad física, idealmente, lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Si te transformas en un musculín, podrías eventualmente, no son todos los casos, pero algunos casos, no pocos, ¿eh? Hacen cuadros de estrés crónico. El duelo ya lo dijimos, el dolor crónico, en el caso de la artrosis en las ancianas, ¿ya? El dolor de cadera en las ancianas produce una vía nociceptiva que asciende hasta el tálamo, ¿verdad? Y el tálamo hace la corteza somatosensorial, se devuelve hacia el hipotálamo, qué sé yo, y por ahí va produciendo también aumento de cortisol. La sed, por supuesto, ya se los dije, carencia de descanso, o sea, trabajar como nosotros que trabajamos mucho, los profes, insomnio, ¿verdad? Una lesión grave o una amenaza de muerte, también es un estresor clásico, ¿verdad? O enterarse de hechos que le ocurrieron a familiares o amigos cercanos, por ejemplo, a propósito del COVID. Si, no sé, tus parientes que viven al frente de tu casa les dio COVID, tú estás así asustado, no quieres verlo, en fin, y piensas que te puede pasar algo similar. Entonces nosotros podríamos decir, hay más tipos de estrés si hilamos más fino. Hay un estrés de media intensidad también, pero en general yo hago una clasificación más burda y hablo del estrés agudo y el estrés crónico. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, y lo he dicho también en conferencias y cosas así, que el estrés agudo es, como pudiéramos decir, perdónenme que use esta palabra tan vulgar, es como el estrés bueno. Y el estrés crónico es como el estrés malo. Son palabras vulgares porque uno no debería hablar así en la fisiología, ¿verdad? Pero es como una cosa didáctica. Entonces, si tú estás 4 o 5 días estresado, eso te hace bien. Mejora, te hace más clever, mejora tu capacidad cognitiva, tu respuesta inteligente. Pero resulta que si tú tienes un estrés aumentado, sostenido en el tiempo, donde los niveles de cortisol están siempre más altos, siguen la curva circadiana, pero siempre más alto, entonces tú haces un estrés crónico. Y este estrés crónico, entonces, ¿verdad? Sostenido en el tiempo, te lleva a, tarde o temprano, te lleva a trastornos neurobiológicos. Y literalmente hablando, digamos, a daño neurológico. Entonces, fíjense ustedes, dentro de esta misma respuesta al estrés, fíjense que el cortisol ya actúa sobre varios sistemas, sobre el ciclo de las hormonas sexuales, sobre la respuesta innata inmunitaria, particularmente sobre las citoquinas proinflamatorias. El estrés altera la respuesta inmunitaria y disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Por esa razón, por ejemplo, si tienes un COVID, o sea, un SARS-CoV-2, por ejemplo, lo que se ha hecho hoy día es, en algunos tratamientos experimentales, administrar prednisona a los pacientes para disminuir la respuesta inmunitaria, porque sabemos que el sistema inmune se vuelve loco con el COVID y entonces produce más problemas que mejoras. Otra cosa que sabemos también, ¿verdad?, es que el estrés, ¿verdad?, altera el funcionamiento renal, particularmente la reabsorción de sodio, aumentando la reabsorción de sodio a nivel renal. Entonces, esto es bien complicadito, porque si se aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, entonces significa que podría haber hipertensión. ¿Ya? Otra cosa, fíjense, interesante, es que modifica un poco la respuesta de la expresión génica. Si ustedes ya tuvieron biología celular y molecular, la tuvieron, ¿verdad?
¿Estudiantes? Sí, profe. Sí, perfecto. Gracias por responder, Fernando. Entonces, si estudiaron biología celular y molecular, sabrán que los genes no se expresan tal cual, sino que hay un splicing alternativo, ¿verdad? Cuando sale el RNA se corta, se splicing alternativo y se expresan los genes de maneras diferenciales respecto del contexto medioambiental. Entonces, ahí es donde opera toda esta cosa de la epigenética, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, ¿verdad? Los niveles de estrés alteran esta expresión génica. A nivel cardiovascular es obvio, ¿ya? Modifica la acción cardiovascular y puede producir enfermedad vascular también periférica, sobre todo por el tema del sodio y la hipertensión. A nivel gastrointestinal altera el metabolismo de las grasas y altera la lectura de una serie de moléculas que participan en los procesos de apetencia a los alimentos, de la sensación de saciedad después de comer, y también, de alguna manera, altera el microbioma, es decir, altera las características propias del metabolismo intestinal. Entonces eso lleva, el estrés crónico lleva a enfermedades asociadas tales como la obesidad, la diabetes tipo 2 particularmente, ¿ya? Y enfermedad cardiovascular. Así que como ustedes ven, es bien nefasto el estrés crónico, a diferencia del estrés agudo. Entonces, aquí tenemos una gráfica que me encanta, del Learn Memory, que muestra, fíjense, dice efectos del estrés en la función hipocampal. Entonces, el Learn Memory, memoria y aprendizaje, digamos, es una revista que está tratando de entender cómo puede funcionar el estrés asociado a los procesos de memoria y aprendizaje de los sujetos. Y se ha demostrado, ¿ya?, que el estrés corto genera motivación, activación, arousal, ¿verdad?, activación del sistema, estar despierto, ¿verdad?, estar en funciones de alerta. El estrés moderado se asocia a cambios en la plasticidad sináptica, long-term potentiation, ¿verdad?, y long-term depression, o sea, cambios en las conectividades, ya sea potenciando o dejando ciertas conexiones sinápticas. Entonces, en la actividad sináptica nerviosa. Pero un estrés más severo, ¿ya?, desarrolla claramente una reorganización dendrítica y un cambio en la densidad de las espinas dendríticas. En general, chicas y chicos, tendiendo hacia una disminución en la conectividad neuronal. Y un estrés crónico ya severo induce derechamente neurotoxicidad y disminución de la neurogénesis. O sea, si tú tenías todos los días 1700 nuevas neuronas en tu cerebro, ahí, migrando, que se pueden acomodar o no dependiendo de tus capacidades, de tu reserva cognitiva y otros conceptos raros, de tu metabolismo, qué sé yo, cerebral, entonces disminuye la neurogénesis y también aumenta la neurotoxicidad. ¿Ya? Eso podría estar asociado entonces a una pérdida en la capacidad de los procesos de aprendizaje, particularmente de memoria episódica, ¿ya? Y podría alterar la memoria episódica. Profe, ¿Sí? de nuevo se escucha mal. Ah, chupaya. ¿Todo el mundo me escucha mal? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Aquí sí que estamos sonados, no sabría qué hacer. Voy a apagar mi cámara. Veamos si es posible. Espérenme un segundo. ¿Mejora ahí un poco? Creo. ¿Sí o no? ¿No? Por ahora está bien. Reinicié el micrófono y ahí. Al parecer se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ya. Entonces, chicos, el estrés crónico está asociado, fíjense, a un aumento en la neurotoxicidad. Y eso podría explicarse, y eso es peor cuando eres anciano, porque resulta que cuando ocurre ancianidad hay una retracción del cerebro
Y esta retracción del cerebro puede verse aumentada por estrés crónico. En la siguiente diapositiva, pasé a la siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. En la siguiente diapositiva ustedes ven, por ejemplo, unas neuronas aquí, una neuronita control, y aquí ven una neurona con estrés crónico. Y se fijan ustedes que la neurona control tiene hartas espinas dendríticas, aquí en ese pedacito que está aumentado, y en cambio, en la neurona con estrés, las espinas dendríticas disminuyeron considerablemente. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Podríamos decir que las neuronas control, digamos, mantienen una conexión interesante con un sistema de disparo de alta frecuencia, qué sé yo, pero sin embargo, cuando ocurre estrés crónico, hay una disminución de una molécula llamada BDNF, ¿verdad? Factor neurotrófico derivado del cerebro. Y también otra molécula, la TORC, ¿ya? La TORC1, y entonces estas moléculas lo que hacen en el fondo es disminuir las densidades de espinas dendríticas y a la vez disminuir la neurotransmisión. Así que respecto a esta Nature Medicine, ¿verdad? De esta revista, entonces el estrés crónico induce pérdida de la conectividad sináptica en el cerebro. Pero otra región que produce, perdón, y esto era a nivel hipocampal, pero otra región que produce pérdida a nivel cerebral, fíjense, es el área tegmental ventral. El área tegmental ventral es un área del cerebro fundamentalmente dopaminérgica y se ha demostrado que hay una disminución también en la producción de dopamina. Y resulta que la dopamina está relacionada con la interacción social y la motivación. Entonces, fíjense qué curioso esto, porque interacción social, motivación. Y si hay disminución de dopamina, hay menor motivación y menor interacción social. Entonces los sujetos tienden a aislarse. Esto podría explicar por qué quizás los sujetos depresivos crónicos, o sujetos estresados crónicos, por decirlo de alguna manera, tienden a aislarse de las interacciones sociales. Luego, fíjense, aquí tenemos cómo, por ejemplo, aldosterona, cortisol y corticosterona, las tres moléculas, siendo que aldosterona, chicos, pongan atención en esto, aldosterona es una molécula que participa en la regulación del sodio. Entonces, aldosterona actúa sobre los receptores mineralocorticoides, que son los receptores que permiten la recuperación del sodio, pero también sobre estos receptores actúa cortisol y corticosterona. Entonces, estos actúan a nivel de los receptores mineralocorticoides, ¿verdad? En dos respuestas, una respuesta lenta y la rápida. La respuesta lenta teniendo un efecto genómico, aumentando la transcripción genética, por lo tanto generando un efecto en las proteínas, expresando proteínas para transportar sodio. Y a nivel rápido, no genómico, digamos, ¿verdad? También, mediante la fosforilación, río abajo, en biología celular me imagino que vieron las proteínas ERK, yanquinasa, ¿verdad? Y SARC. Entonces, estas moléculas lo que hacen en el fondo también es tener un efecto sobre la expresión de proteína y por lo tanto aumentando la reabsorción de sodio a nivel renal y produciendo hipertensión. Otra pregunta que todo el mundo se hace es si la aldosterona de pasada tiene efectos sobre los receptores GRP30, ¿verdad? Que son receptores que también se relacionan con la movilización de calcio, particularmente entendiendo que el calcio en las células de músculo liso permite la contracción de las arteriolas y de los vasos periféricos, incrementando la presión arterial. Entonces, como sea, sumando y restando, ¿verdad? Aldosterona, cortisol y corticosterona actúan como hormonas ahora, aumentando la reabsorción de sodio y produciendo hipertensión. Ahora, fíjense ustedes, esto lleva entonces a que nosotros digamos, bueno, el cerebro se ve afectado en varias regiones a partir del estrés. Pero una de las regiones más afectadas quizás puede ser la corteza prefrontal, que es la corteza también más sensible a las regiones, a las acciones del cortisol.
Voy a tener que poner un puntero nomás, chicos, porque si no, no puedo rayar aquí. Entonces, fundamentalmente, ¿verdad? El cerebro en el giro, aquí resumamos, digamos, aquí está rolando, ¿verdad? Este es el surco precentral, este es el surco postcentral, ¿verdad? Este es el surco lateral, entonces este es el giro frontal superior, este es el giro frontal medio, este, ¿verdad? Y este es el giro frontal inferior. Entonces está el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Esta región de aquí se ve muy afectada, ¿verdad?, por los efectos del cortisol, y es por esa razón que el cortisol genera, en términos bastante así amplios, un deterioro cognitivo cuando es a largo plazo. ¿Ya está? Una de las áreas que eventualmente también podría verse afectada son las regiones órbitofrontales, ¿ya? Y estas regiones órbitofrontales están asociadas al control inhibitorio, a la capacidad, ¿verdad?, de controlar nuestros impulsos no nerviosos, sino que nuestros impulsos de comer, de responder con violencia, etc. ¿Ya? Y por último, desde el mismo punto de vista neurológico, otra función que se afecta, ¿verdad?, es la región del hipocampo. Y el hipocampo, como ustedes saben, participa junto con la amígdala cerebral, con un circuitito aquí, hacia la producción de la memoria episódica. Entonces, se altera la memoria episódica e incluso las imágenes de resonancia magnética funcional muestran una disminución del volumen del hipocampo en sujetos con estrés crónico. Ya está. Y esto simplemente para mostrarles una región muy importante del cerebro, esta región que se llama, ¿verdad?, corteza cingulada. Cingulada. Esto es una pregunta clásica que siempre pregunto en las pruebas. La corteza cingulada se divide fundamentalmente en dos regiones, la corteza cingulada ventral y la corteza cingulada dorsal. Entonces, esta corteza cingulada conversa, ¿verdad?, de alguna manera con la corteza prefrontal y participa en la toma de decisiones. Por lo tanto, también se ve alterada esta toma de decisiones, las compras compulsivas, qué sé yo, tienen un poco de relación también con la respuesta al estrés. Entonces, fíjense en este modelo general, para ir ya cerrando la idea del estrés. Entonces, el estrés a nivel hipocampal, cuando el hipocampo se ve estresado, hay una relación con la amígdala, produciendo una mayor aversión, fundamentalmente a eventos socioafectivos. A nivel de la corteza prefrontal, ¿verdad?, permite una pérdida de la capacidad de control de la conducta del sujeto. Y al nivel del eje hipoficiario adrenal, una pérdida en la regulación del eje. Y eso genera a un sujeto con un nivel mayor de excitabilidad. Entonces, aversión, excitabilidad y pérdida de control. Listo. Y por último, creo que esta es la última de estrés, no me acuerdo. Entonces, aquí tenemos regiones claves. Por eso quería mostrarles. Aquí tenemos tres regiones claves, estas y esta. Estas dos regiones claves son el núcleo del rafe ventral, el núcleo del rafe dorsal y el locus ceruleus. El núcleo del rafe ventral y el núcleo del rafe dorsal producen 5-HT, 5-hidroxitriptamina, el neurotransmisor que produce las ganas de vivir, digamos. Y el locus ceruleus produce un neurotransmisor que se llama norepinefrina. Lo producen estos dos, lo producen río arriba, digamos, hacia el cerebro, hacia toda la corteza cerebral, también el locus ceruleus hacia arriba, produce norepinefrina, pero también hacia abajo, ¿ya?, por vía espinal, y entonces modulan el sistema nervioso central y también la respuesta periférica. Entonces, fíjense, aquí está el locus ceruleus, y aquí está el núcleo del rafe dorsal, ¿verdad?, y medial o ventral. Entonces, estos conversan con el área tegmental ventral que producía dopamina. Este dijimos que producía norepinefrina, serotonina, o sea,
5-HT, 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Y dijimos que este producía el locus coeruleus norepinefrina. Entonces, estos actúan a su vez sobre el hipocampo, en la respuesta de la memoria episódica, sobre la amígdala, fundamentalmente la amígdala asociada con el hipocampo para decirle al sistema nervioso central, oye, acuérdate de que esto estuvo bien o esto estuvo mal, aquí lo pasaste bien, aquí lo pasaste mal. Esto con el núcleo cumbens está asociado a la dopamina y está asociado, por lo tanto, a la respuesta de la recompensa. Y aquí entonces tenemos la corteza orbitofrontal asociada al control inhibitorio, la corteza cingulada asociada a la toma de decisiones, fundamentalmente desde la afectividad, desde el corazón, dijéramos, y la corteza dorsolateral prefrontal, asociada a la cognición. Entonces, finalmente, si ustedes se fijan, la recompensa, el control inhibitorio, la cognición y la toma de decisiones se ven modificadas cuando el eje del estrés, ¿verdad?, altera el funcionamiento a nivel crónico del locus coeruleus, del núcleo del RAFE y del área tegmental ventral. Porque estas tres regiones, ¿verdad?, participan en el sistema de activación reticular ascendente, modulando todas estas funciones río arriba en el sistema nervioso central. Entonces, fíjense, y por último, esquema, ¿verdad?, que representa diferentes factores involucrados en la respuesta al estrés. Entonces, vulnerabilidad genética, ¿verdad? Estrés en edades tempranas de la vida, ¿verdad? Entonces, que podrían pasar a estrés crónico, vulnerabilidad cognitiva, aumento de cortisol, vulnerabilidad emocional. Respuestas en el fenotipo del sistema nervioso central, lo que llamaríamos epigenética, ¿verdad? El incremento de CRH, la alteración con aumento del eje de la activación HPA y cortisol. Vulnerabilidad molecular por distintas razones, ¿verdad? Emetor y un montón de otras moléculas, MAP quinasa, etc. Y finalmente, esto podría conducir a depresión y respuesta ansiosa. Por una parte, depresión, que es una entidad fisiopatológica, neurofisiopatológica, y por otro lado, ansiedad, que es otra respuesta neurofisiopatológica. Ansiedad fundamentalmente asociada a trastorno de pánico y a respuesta violenta, y depresión asociada, ¿verdad?, a una pérdida de las ganas de sobrevivir, a la idea suicida, ¿verdad?, a una pérdida en la autoestima y a una sensación de vulnerabilidad general a nivel emocional. Bien, chicos. Por último, a nivel cardiovascular, entonces repasando, el cortisol, ¿verdad?, incrementa porque se liga putativamente a los receptores de aldosterona, incrementa la reabsorción tubular de sodio, ¿verdad? Por lo tanto, induce hipertensión. Ya, esa estaba repetida. Roles de la medicación del cortisol, ¿verdad? Cuando se utiliza el cortisol o moléculas similares como la prednisona o la dehidrocortisona, etcétera, ¿verdad? Se utilizan, por ejemplo, cuando hay que deprimir el sistema inmunitario, por ejemplo, en una persona que está recibiendo un trasplante o que tiene una enfermedad autoinmunitaria, y también puede producirse una enfermedad de Cushing, ¿verdad? En los casos en los cuales hay un tumor hipofisiario o adrenal que está produciendo un exceso de cortisol, ¿verdad? O iatrogénico, un Cushing iatrogénico. La palabra iatrogénico, chicos y chicas, significa cuando hay intervención médica y se produce una segunda enfermedad. Por ejemplo, la persona que toma mucha prednisona va a ser una enfermedad de Cushing, pero iatrogénica. Y hay otra enfermedad asociada al cortisol, pero ahora por disminución del cortisol, que se llama enfermedad de Addison. Entonces hay un hipercortisolismo y un hipocortisolismo, y estos son los usos médicos clásicos del cortisol, o de derivados de glucocorticoides. Y creo que, no sé si les había dicho por qué se llaman glucocorticoides, porque en general los glucocorticoides incrementan los niveles de glucosa plasmática. Así se los había dicho cuando hablamos del ejemplo de la sinergia de las hormonas. Y vimos norepinefrina
y cortisol en las primeras gráficas, en las primeras clases. Entonces, en la enfermedad de Cushing hay hipertensión, ¿verdad? Hay ganancia de peso corporal, hay aumento de tejido adiposo, ¿verdad? Hay hirsutismo, aparición de pelos y aparición de estrías abdominales. Y también hay una alteración en el sistema reproductivo, ¿verdad? En el caso de las nenas hay irregularidad menstrual, amenorrea y decremento del apetito sexual, o sea, líbido. A nivel psiquiátrico en general, estas personas, por supuesto, hacen un cuadro pseudodepresivo por su aumento de cortisol debido a la enfermedad de Cushing, alteraciones con decremento en la capacidad de memoria episódica, decremento en la concentración, irritabilidad, la habilidad emocional. Desde el punto de vista del músculo esquelético, hay reducción de la masa muscular proximal y también de la musculatura esquelética, hay incremento de fracturas y a nivel de metabolismo, entonces, se puede producir una diabetes debido al hecho que son glucocorticoides que incrementan la glucosa, entonces el páncreas está todo el tiempo ahí, ¿verdad? Produciendo insulina, ¿verdad? En las células beta, en las beta cell, y entonces esto produce finalmente falla en la respuesta de la tolerancia a la glucosa y por supuesto indudablemente a la insulina también. Y por supuesto, esta ya la había mostrado, también hipertensión, ya lo había dicho. Los niveles de cortisol en un recién nacido, fíjense, van a depender de si los chicos nacen o no por cesárea. Los chicos que nacen por cesárea tienen menos niveles de cortisol que los chicos que nacen por canal del parto. Entonces, esto es interesante porque quizás los chicos que nacen por cesárea, al tener mayores niveles de cortisol, ¿verdad? De alguna manera ese cortisol permite ciertos efectos neurocognitivos necesarios para el procesamiento de ciertas funciones cognitivas superiores. Aquí tenemos los niveles de cortisol de los recién nacidos, ¿verdad? En un grupo de bebés, y ustedes ven que hay una gran variedad de niveles de cortisol al nacer, dependiendo del sufrimiento fetal que han tenido, y luego ese nivel, esa curva que está por aquí, está el promedio más o menos, se tiende a normalizar. ¿Verdad? Perfecto. Fármacos que se utilizan para alterar la esteroidogénesis: metilapona, ketoconazol, mitotano, ¿verdad? Y mifepristona. Aquí me interesa fundamentalmente que ustedes entiendan que de alguna manera se puede alterar la esteroidogénesis de los glucocorticoides, ¿verdad? Cuando hay hipercortisolismo, también por una vía de alterar el metabolismo enzimático asociado, ¿verdad?, a las enzimas que inducen la producción de cortisol. El ketoconazol, por ejemplo, es una molécula curiosa porque nosotros conocemos que el ketoconazol es un antifúngico, pero debido a que inhibe la citocromo CYP11B1 y CYP11A1, ¿verdad? De alguna manera, estas enzimas, ¿verdad?, llevan a la inhibición de la producción de testosterona, pero también llevan a la inhibición de la esteroidogénesis y de la producción del cortisol, interesantemente. Ahí tenemos, falta referencia al mono, no he puesto el paper de este mono, siempre me olvido de hacerlo. Ahí tenemos, por ejemplo, estrías en una chica que tiene síndrome de Cushing. ¿Ya? Y ahora veamos el caso del hipocortisolismo. Ya, el hipocortisolismo está asociado normalmente a una hiponatremia y una hipercalemia, es decir, a una disminución de sodio, del ion sodio, y a un aumento del ion potasio, ¿verdad? Normalmente el sodio y el potasio siempre van al revés. En cambio, en la enfermedad de Cushing hay un aumento de sodio y una disminución de potasio, justo al revés. Entonces, en la enfermedad de Addison se presentan una serie de cosas muy curiosas, por ejemplo, ¿verdad? Se presentan alteraciones, la alteración de la hormona adrenocorticotropa produce esta pigmentación curiosa en la piel, ¿ya? Y también produce vitíligo, ¿verdad? Estas manchas ahí en la lengua, y una serie de otras alteraciones a nivel de la distribución de tejido muscular y graso en los individuos.
Y eventualmente una alteración del cortisol, ¿verdad? In fetus, produce eventualmente, como en este caso, por ejemplo, un sexo ambiguo. Es decir, en este caso hay pene, pero ustedes ven que ahí también hay una apertura vaginal. ¿Ya? Y una enfermedad curiosa asociada a un trastorno genético se llama síndrome de Algor. Entonces, este síndrome de Algor, que está representado por esta chiquilla, cuyo blog puse aquí, ¿ya? Esta chiquilla hace este blog justamente para mostrarse al mundo, ¿ya? Y ella tiene ciertas características. Tiene un poco de retardo mental, de hecho su carita es clásica de característica, tiene insuficiencia adrenal, ¿verdad? Tiene sordera y tiene una disminución de la capacidad secretoria, ya para producir saliva, para producir lágrimas. Ya se llama también el síndrome triple A. Estudien este síndrome especialmente, por favor, ya ahí está la referencia. Bueno, esta ya la mostramos, y esto ya también les conté, las hormonas que se producen, entonces aldosterona, cortisol, cortisona, ¿verdad? Dehidroepiandrosterona, una prohormona, y a nivel de médula adrenal, entonces, epinefrina y norepinefrina. Ya. ¿Alguna pregunta sobre estrés o pasamos a la siguiente hormona? ¿No hay preguntas? Muy bien. Existe una hormona llamada Growth Hormone, la GH. La hormona de crecimiento, chicos, es una hormona esencial porque permite... Profe, ¿Sí? igual no debería poder pasar tanta clase en un solo bloque. Sí, voy a terminar algunas ideas, hija, porque ya son las 13:05 y yo estoy también Por eso, bastante cansado. Así que no te preocupes, ya voy a ir ya. terminando. Pero es importante también que tengan ustedes conciencia, chicas, que fisiología es un ramo bastante complejo y que hay muchos contenidos que ver. Y que entonces, de alguna manera, también ustedes tienen que ser capaces de hacer algunos sacrificios si realmente quieren aprender fisiología. De lo contrario, yo les cuento una historia breve, muy breve, con caricaturas, y entonces, listo, hasta ahí quedamos, somos todos felices, ustedes sacan puros 7 y pasan al siguiente ramo siendo profesionales muy deficientes en el área. ¿Ya? Por mí, feliz, porque termino antes. Pero entiendan también que yo hago un sacrificio viendo más contenidos con ustedes. ¿Ya? Les ruego que tengan conciencia de eso. Que detrás de ese computador, donde hay una flechita que se mueve, hay un ser humano que está haciendo clases. ¿Ya? Y ese soy yo. ¿Ya está? Voy a terminar con esta primera idea, la voy a dejar presentada y voy a terminar la clase, digamos, recibiendo tu queja particularmente. ¿Ya? Pero les ruego que sean conscientes y tengo que ser sincero, me molesta un poco la queja, No, porque profe, no es una queja, me refiero a que igual debiera dar un break. No, no va en que termine la clase, sino que mucha materia junta. entonces no te has dado a entender en forma correcta. Ah, bueno, pero era a eso. ¿Ya? ¿Quieren un break realmente? O sea, si queda mucho, podría ser, pero si queda unos minutos, mejor avanzar al tiro. Ya, sí quedan aproximadamente 10 minutos. Ya, avancemos entonces. Voy a poner mi cronómetro, ahí está, y avanzamos. Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona tremendamente importante porque induce diferenciación y crecimiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que la hormona de crecimiento se produce durante la noche. Entonces, para poder producir hormona de crecimiento es necesario tener ciclos de sueño y vigilia normales. ¿Ya? Los ciclos de sueño y vigilia, particularmente el ciclo de sueño, se traduce en dos momentos o etapas del sueño, el llamado sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es un sueño profundo y el sueño REM es un sueño que se llama movimiento rápido de los ojos. Entonces, a medida que va pasando la noche, van ocurriendo distintos momentos de sueño REM, de modo tal que un poco antes de despertar, el sueño REM es máximo. Esto hace, chicas y chicos, que nosotros nos sintamos, ¿verdad?, tremendamente activos, con nuestros cerebros muy activos en los momentos que nos despertamos en la mañana y normalmente
hemos recordado el sueño, ¿ya? Entonces por eso nos despertamos y hemos dicho que hemos soñado con A, B o C cosa. Entonces fíjense, si esta hormona de crecimiento se produce cuando se logran las primeras etapas de sueño profundo, una persona que ingiere alcohol, por ejemplo, o que ingiere alguna benzodiazepina que altera las funciones del sueño REM y el sueño no REM, eventualmente podría tener también implicancias en la producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que se produce a nivel central se produce, ya lo hemos visto, debido a la liberación de un factor de liberación hipotalámico, una proteína llamada, ¿verdad?, Growth Hormone Releasing Hormone, o sea, factor de liberación de hormona de crecimiento. Esta incrementa la producción de hormona de crecimiento. Y otra molécula paralela que se produce en los mismos núcleos hipotalámicos se llama somatostatina. Cuando esta molécula se expresa, inhibe los elementos, la respuesta neuronal para producir el factor de liberación. La hormona de crecimiento se produce a nivel de la adenohipófisis. Y esta adenohipófisis actúa sobre el hígado, y el hígado entonces, y otros tejidos también, fabrican una molécula muy importante. Esta molécula, que se llama Insulin-like Growth Factor 1. ¿Ya? ¿Qué es la Insulin-like Growth Factor 1? También se le podría llamar factor similar a insulina, número 1. La Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1, es un factor, es una molécula, ¿verdad?, que actúa de manera similar a la hormona de crecimiento y también de manera similar a la insulina, en cierta manera, sobre el crecimiento de los cartílagos, ¿ya? Y a la vez, la hormona de crecimiento directamente actúa sobre la glucosa plasmática y sobre el crecimiento de los huesos y también de los cartílagos. O sea que entre IGF-1 y GH hay una verdadera y perfecta sinergia. ¿Ya está? Las dos se potencian. Luego, como todo feedback, ¿verdad?, hay un feedback corto a nivel de la adenohipófisis y un feedback largo a nivel del hipotálamo. Luego, el primer cuadro curioso que se presenta en estas alteraciones, ¿verdad?, es el dwarfismo, el enanismo. Hay muchos tipos de dwarfismos, chicos, y estos son dwarfismos de los más televisivos, digamos. Este era un programa que hacen los gringos en Miami, ¿verdad? Y entonces aquí invitan a personas que son adultos y que son enanos perfectos, enanos proporcionados, ¿ya? Entonces, ¿cómo se fabrican biológicamente estos enanos proporcionados, ya? Estas son personas mayores, ¿ya? Estos enanos proporcionados se fabrican debido a que hay una alteración en la producción de hormona de crecimiento, ¿ya? Ha habido probablemente una falta en el factor liberador de la hormona de crecimiento y entonces esto ha llevado, ¿verdad?, a una producción de un enano hipofisiario llamado enanismo hipofisiario tipo 1. Ese es el dwarfismo. Entonces aquí tenemos un caso, por ejemplo, ¿verdad? Ahí puse la referencia de la fotografía porque es una fotografía que está puesta en la red, tiene derecho a autor como toda fotografía, donde esta pareja, ¿verdad?, ha tenido a una hija, en este caso un humano de sexo femenino, que tiene, ¿verdad?, un enanismo de esta naturaleza, hipofisiario tipo 1. ¿Ya? Dwarfismo tipo 1. Entonces, si ustedes se fijan, es prácticamente como una muñeca y todas sus proporciones están tremendamente disminuidas, pero proporcionadas. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, del llamado dwarfismo primordial. En este dwarfismo primordial ocurre algo muy interesante. Si ustedes se fijan, no quiero hablar tanto del análisis genético porque no viene al caso. Lo quise dejar simplemente en la presentación, pero no viene al caso para no modificar la figura. Pero fíjense ustedes que en este dwarfismo genético, ¿verdad?, llamado primordial, ¿cuáles son las características? Si ustedes se fijan, las características de los chiquitos es que tienen microcefalia. Ya hay una disminución dramática, ¿ya?, del volumen de la caja craneana. Recuerden ustedes que a la edad más o menos de 14 años, el cerebro de un chiquito
entre 13 y 14 años el cerebro de un chiquito debe estar pesando más o menos entre 1280 gramos y 1310 gramos. Y aquí claramente eso no se presenta. Además, el cerebro se ve muy compactado y hay una disminución dramática de la corteza prefrontal. Miren acá, por ejemplo, este cerebro, si alguno de ustedes pensaba, digamos, que esto es imposible, bueno, ahí tienen, miren, eso es la masa cerebral de este chiquito. Y entonces en un corte coronal, esa es la masa cerebral de este chiquito. ¿Ya está? Entonces en estos casos, por ejemplo, se produce una microcefalia con un grave deterioro del desarrollo del cerebro. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones para esto? La deficiencia crónica de hormona de crecimiento produce, ¿verdad?, una disminución en las zonas periventriculares para la proliferación de las células germinales, los neuroblastos, los neuroprogenitores del sistema nervioso central. Entonces, en esta perspectiva, ¿verdad?, tenemos un guafismo primordial tipo 1 y un guafismo tipo 2. Y dentro de este guafismo tipo 2, ¿verdad?, hay otras diferencias, la enfermedad de Secker, por ejemplo, Meyer-Garling también, ¿verdad?, donde en general se presentan algunas alteraciones, como por ejemplo la micrognatia o la microcefalia. Voy a mostrar aquí, por ejemplo, este cuadro ya lo habíamos visto, similar, ¿verdad?, donde hay microcefalia, y también, si ustedes se fijan, aquí hay micrognatia, hay una disminución del maxilar, ¿ya? Y acá ven ustedes claramente cómo las facies de todos estos chiquitos presentan micrognatia, todos particularmente, y también se presentan características, ¿verdad?, microcefálicas, micrognatia, microcefalia, unas facies características, así como de muñequitos, ¿no? Miren esa micrognatia pronunciada ahí, ¿verdad? Y también una alteración microcefálica. Luego se presenta una enfermedad muy curiosa, una morfología muy curiosa asociada también a la disminución de la hormona de crecimiento, que se llama el síndrome de Secker, o también llamado moyamoya. Moyamoya parece una palabra japonesa que significa algo así como humo difuminado. Y es porque esta es una arteriografía, es decir, un angiograma en el cual al paciente se le inyecta una sustancia de contraste en el sistema nervioso central y se saca una simple radiografía. Y así se muestra un cerebro normal. Miren cómo se muestra el cerebro de una persona que tiene moyamoya. Se ve una especie de difumación arteriovenosa en el sistema, lo que está mostrando una grave alteración, ¿verdad?, de la arteriografía cerebral. Y ahí quedamos. Voy en el minuto 9 con 30 segundos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Va a subir esta clase? Todas las clases se suben, hijos, así que la pregunta está